Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hilar Aguilar. Si no me conocen, pues bueno, ya me van a ir conociendo a través de este canal, que pues bueno, es un espacio que yo quise crear para compartir algunas de las cosas que he aprendido, de las cosas que pues aprendo todos los días, porque este es un proceso continuo que nunca se detiene. Y pues bueno, si nunca habías entrado a este canal, pues quiero decirte que este canal ha sido creado para compartir información de valor, en el sentido de algunas cosas que yo he leído, he investigado e incluso he estudiado a lo largo de mi formación como psicóloga. Más que dar consejos psicológicos, lo que yo quiero aquí es pues tener un espacio donde tú puedas reflexionar ciertas cosas y compartir contigo algunas cosas que a mí a lo largo de la vida cotidiana me pasan comúnmente y que veo que también es un problema de amigos, conocidos, y que pues hoy quise hablar de esto. Hoy quiero hablar un poquito del tema del miedo, a tener que enfrentar esas situaciones de la mejor manera. Y a pesar del miedo, lo que yo he hecho y que encontré en un video en YouTube hace tiempo con una señora que ahorita no recuerdo su nombre, pero abajo pues si quieren les voy a dejar el link, y ella hablaba de algo que descubrió como el despegue de un cohete. Si se dan cuenta, siempre que sale un cohete al espacio hay un conteo regresivo: 5, 4, 3, 2, 1, despegue. Entonces lo que esta señora decía es que cuando te enfrentas a una situación que es intimidante, que es nueva para ti, que te genera una sensación de miedo y que puede llevarte a quedarte quieto en lugar de actuar en el momento que tienes que actuar, lo que tú puedes hacer es hacer una cuenta regresiva. Es decir, muchas veces nos frenamos pensando
en lo que pasaría o no pasaría si yo hago eso que tengo que hacer, las consecuencias que va a tener, lo que los demás van a pensar, que es otro miedo que muchas personas tenemos. Entonces, antes de que, en cuanto empiezan a llegar todos estos pensamientos a tu mente que te están saboteando y que están impidiendo que tengas una acción en concreto, lo que puedes hacer es una cuenta regresiva, es decir, en el momento que te tienes que parar enfrente del público, en el momento que tienes que hacer esa llamada a un cliente, en el momento en el que tienes que hacerle esa petición a tu pareja o hablar con tu hijo de un tema pues complicado, lo que puedes hacer es mentalmente contar 3, 2, 1 y esto lo que ocasiona a nivel pues cerebral es que el cerebro se prepara para ejecutar eso que tienes que hacer. Si lo haces a la inversa de 1, 2, 3, pues bueno, el efecto no es el mismo y esta señora de la que te hablo explica en el video por qué tiene que hacerse de manera regresiva y tiene toda una explicación científica. Y a lo que yo voy es que pues quiero animarte que enfrentes tus miedos, a que no necesites de esa situación de que pues en ese momento te está impulsando y te está obligando a hacer algo que a lo mejor habías postergado anteriormente o era algo que ya habías planeado, que a lo mejor estabas posponiendo por no tener el dinero, no tener los recursos, no tener el apoyo, no tener la confianza suficiente, no tener el conocimiento, etcétera. Y pues creo que todos nos ponemos muchos pretextos para no hacer cosas que nos pueden sacar de una zona de confort y que además pueden cambiar nuestras vidas de una manera impresionante. Entonces, pues bueno, particularmente lo que a mí me ha funcionado es entender de dónde vienen mis miedos, entender en dónde aprendí esos patrones de comportamiento que pues principalmente vienen de nuestra niñez, de las personas que nos educaron, con las que más convivíamos y que en algún momento de sus vidas a lo mejor ellos actuaron de esa manera, tuviste ese ejemplo y se quedó grabado en tu memoria. Lo que tú no sabes es que inconscientemente lo estás repitiendo para servir a un fin, que eso ya entra en una parte un poquito más profunda de la psicología y de pues cómo nos afecta toda esta parte de la familia. Pero a lo que yo quiero llegar con este video es a invitarte a que analices de dónde viene ese miedo y fuera de pensar cómo evitar pasar por esa sensación que es incómoda, que es desagradable, que a nadie nos gusta sentir el nudo en el estómago o el dolor aquí en el pecho o los temblores en las manos o todo ese tipo de cosas. Una de esas cosas que yo había estado posponiendo desde hace tiempo era esto, sentarme enfrente de una cámara y compartir algunas cosas que siento que en algún momento te pueden llegar a ayudar. Anteriormente yo tenía un blog donde escribía estas cosas de las que ahora voy a estar hablando en este canal, porque para mí era una cuestión más segura estar atrás de la computadora, compartirlas y pues bueno, ya independientemente de las críticas, de los ataques, etcétera, pues bueno, era una manera de no exponerme a mí directamente en una cámara, que era un miedo que también pues bueno, he tenido que enfrentar y que la verdad ha tenido un resultado satisfactorio. Creo que en este momento, pues bueno, muchas de las cosas que nos dan miedo a hacer pues son más fáciles en el sentido de que podemos investigar más, podemos recurrir a cursos, podemos recurrir a entrenamientos, a personas, a libros, a toda la información que necesitamos, pero más que eso, pues que entiendas que todos tenemos miedo y que incluso las personas más exitosas han reconocido que viven con el miedo. Y la diferencia entre esas personas que tienen éxito en cualquier área de sus vidas, no me refiero nada más a la cuestión económica, son personas que también tienen miedo de abrir nuevos negocios, de iniciar nuevos proyectos, de iniciar una relación o lo que sea que estén cambiando en sus vidas. Pero la diferencia es que ellos buscan una motivación que es más grande que ese miedo y además se acompañan de ese miedo para que en lugar de inhibirlos, de dejarlos congelados en ese momento difícil, los impulse para hacer lo que tienen que hacer. Y pues yo particularmente soy de esa parte que justamente pues quiero invitarte a evitar.
en el momento en el que pues ya estando al borde del precipicio, pues me obligo a hacer las cosas porque no hay de otra, porque si no hago eso, lo que puede pasar en consecuencia me da más miedo que mi miedo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te decía hace un momento que a mí me da miedo hacer llamadas, me da miedo sentarme enfrente de una cámara y compartir este tipo de cosas, pero es algo que en algún momento es una meta que yo tengo. En algún momento a mí me gustaría no solamente impactar a personas de manera individual o en una minoría, que pues son los pacientes con los que yo trato todos los días. En algún momento de mi vida me gustaría encontrar una manera de llegar a miles de personas y poderlas ayudar con lo mucho o poco que yo he aprendido. Y pues creo que esta es una forma de hacerlo, y a pesar de que me da miedo sentarme aquí enfrente de la cámara y hablarles de cualquier tema, me da más miedo cumplir 40 o 50 años y darme cuenta de que pues nunca me atreví a hacer esto y nunca vi pues los resultados que podía tener, si podía o no impactar en más personas, si podía o no ayudar a alguien con esto que les estoy compartiendo. Creo que el miedo, pues al igual que todas las personas, me ha acompañado a lo largo de mi vida, y aunque pues por mucho tiempo he huido de él en muchas situaciones, pues bueno, he preferido evitar las situaciones dolorosas, incómodas o de cosas que simplemente se tienen que hacer. Hay cambios en la vida que tienen que hacerse porque cuando tú no creces, cuando tú no avanzas, cuando tú no estás haciendo algo diferente que te saque de lo mismo, entras en depresión, entras en conformismo y te vuelves parte de esa sociedad que pues odia los lunes y ama los viernes y sus únicos momentos de disfrute son los fines de semana. Entonces, creo que esas cosas a mí particularmente me motivan más. Yo por mucho tiempo tuve miedo a muchas cosas, entre ellas a lo que pasaría conmigo el día que se muriera alguien que fuera cercano a mí. Particularmente hasta mis 19 años jamás había tenido una pérdida pues muy cercana en mi vida. Perdí a mis dos abuelos maternos, pero pues no, la verdad es que no conviví mucho con ellos, entonces no fue algo pues muy impactante en mi vida. Pero sí puedo compartirles que en el momento que yo conocí a alguien cercano que falleció, aunque no era pues una íntima persona o que me haya dolido mucho esa pérdida, fui consciente de que pues bueno, la vida se podía ir en un segundo. Empecé a pensar qué pasaría después de la muerte y pues bueno, fuera de entrar mucho en eso, a mis 19 años, después de pues no haber experimentado nunca una pérdida significativa para mí, perdí a mi papá a causa de pues una enfermedad crónica degenerativa. Y en ese momento de mi vida yo pensaba, mientras él estuvo enfermo, que era algo que yo nunca iba a poder superar, era algo que no sabía si podía seguir adelante, si realmente yo me iba a morir o no con él, porque yo era muy cercana a mi papá. Y a pesar de eso, pues encontré pues una fuerza interna, encontré la manera de superar eso, encontré la manera de sacarle lo mejor a esa situación, que aún en este momento cuando se sienta alguien en mi consultorio enfrente de mí y tiene algún problema pues similar al de mi papá, en el sentido de pues de que tenga problemas en su trabajo, o en el sentido de que bueno, mi papá pues muchos años de su vida fue alcohólico. Cuando alguien se sienta enfrente de mí, no es que yo lo vea ahí, pero siento que a través de esas personas yo puedo, y a través de esas experiencias yo puedo ayudar a otra persona, de la manera como pues a lo mejor no pude hacerlo con mi papá porque pues no estuvo el tiempo suficiente y pues era una tarea que pues a mí no me correspondía hacer, y la vida funciona de maneras maravillosas. También entendí a través de esa situación y de el peor miedo que experimenté pues por primera vez en mi vida, encontré que la verdad esa situación a mí me hizo madurar muchísimo, me hizo una persona más independiente, me hizo pues
no depender tanto de mi familia para hacer las cosas. Pues yo soy la hija menor, entonces pues estaba acostumbrada a que siempre hubiera alguien atrás de mí, al pendiente, o ayudándome, apoyándome, impulsándome, lo que fuera. Y pues bueno, obviamente cuando él estuvo enfermo toda la atención se enfocó en él y yo tuve que hacerme cargo de mí, porque si algo entendí en ese momento, que también leía, que también me informaba, era que él podía estar enfermo años y yo podía decidir estar a su lado, apoyarlo y ayudarlo a mis posibilidades, o volverme una carga más para la cuidadora, que en ese momento pues era mi mamá, y hundirme en una depresión con todos los demás. Entonces pues bueno, yo decidí hacerme cargo de mí misma, decidí enfrentar ese miedo, no me morí. Es una situación que pues hasta este momento pues todavía pues me duele, ya no me desmorono al hablar de eso. Han pasado ya 8 años, 9, pero pues es algo que les comparto porque muchas veces lo peor que piensas que podría pasar si enfrentas ese miedo, cualquiera que sea ese miedo que tú tienes, el miedo a salir de ese trabajo que no te gusta y dedicarte a lo que sí amas, el miedo de abandonar tu soltería y comprometerte en una relación, el miedo de no lograr las cosas que has planeado. Cualquiera que sea ese miedo, siempre hay un pensamiento muy extremista donde pensamos lo peor que podría pasar, y eso muchas veces nos limita de hacer cosas que nos pueden ayudar. Entonces, pues lo único que quiero compartirte es que pues leí una frase hace un tiempo, no me acuerdo si era de Henry Ford, pero él decía pues que muchas de las cosas que más miedo le daban, muchas de las cosas que pensó que era lo peor que le podía pasar, nunca pasaron, solamente pasaron en su cabeza. Entonces pues esa frase a mí me marcó, porque si tú te vas a tu pasado y piensas en algún momento donde tú creíste que lo peor iba a pasar si hacías o no hacías, si decías o no decías algo, y en este momento volteas atrás y te ríes porque eso nunca pasó, solo pasó en tu cabeza y en lo que tú pensaste que iba a ser el peor resultado de tu vida. Entonces pues no quiero enfocarme como una hora hablando de este tema, pero sí quiero darle un poquito más de tiempo porque creo que es un tema importante que pues todos vivimos todos los días, y que muchas veces necesitamos a alguien que nos diga pues está bien lo que estás haciendo, pues no importa, te van a criticar, te van a atacar, puede pasar, puede salir algo mal y es una posibilidad y siempre está presente, hagas lo que hagas. Pero si algo de lo que estás planeando sale mal, no necesariamente eso te va a arruinar la vida, no necesariamente eso va a ser una vuelta sin retorno, no necesariamente eso te va a destruir, o no necesariamente eso va a impactar de una manera profundamente negativa en tu vida. Muchas veces es todo lo contrario. Entonces yo quiero animarte a que, número 1, analices pues de dónde proviene ese miedo que tienes, y si ni siquiera te habías dado cuenta que lo que te impedía seguir adelante era miedo, pues bueno, puedes empezar por ahí. Y una vez, en segundo lugar, una vez que entiendas de dónde viene ese miedo, busca la manera más cercana y más pequeña de hacer algo para conquistar ese miedo. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos en cómo llegar al paso número 10 de toda la secuencia y el plan que tenemos. Pero si solamente haces una cosita que te acerque este día a eso que quieres lograr y que a la vez te da miedo, en una semana, en un mes y en un año vas a estar en un lugar totalmente diferente. Entonces, pues quiero que te quedes con eso. Y en otro video, pues bueno, vamos a estar hablando un poquito más del tema. Te agradezco a los que están viendo y que me escuchan. Y pues bueno, si les gusta este video o alguien más lo necesita, pues lo pueden compartir. Gracias.